Entras al elevador, presionas el botón. Las puertas se cierran con ese sonido metálico tan característico. Y entonces, por un segundo, solo un segundo, deja de subir. O hace ese ruido raro. O se balancea un poquito. Y ahí, atrapado en una caja de metal colgada a decenas, a veces cientos de metros en el aire, casi todos hemos tenido el mismo pensamiento sombrío. ¿Y si se rompe el cable ahora mismo? Es una sensación curiosamente universal. Confías tu vida a un cable de acero todos los días, sin pensarlo mucho, hasta el momento en que sí lo piensas. Y en ese momento el cerebro hace el cálculo más aterrador posible. Caída libre, unos segundos, y el final. Pero aquí está el primer gran giro de esta historia. Esa escena que acabas de imaginar es prácticamente imposible que ocurra en un elevador moderno, y no por suerte, por diseño. En los próximos 15 minutos vas a entender por qué un elevador es estadísticamente uno de los medios de transporte más seguros jamás inventados por la humanidad. Más seguro que bajar por una escalera eléctrica, más seguro que cruzar la calle. Y vas a descubrir que esa seguridad no es un accidente feliz de la tecnología moderna. Es el resultado de una idea genial que un hombre tuvo en 1854 y que decidió comprobar de la forma más dramática posible, cortando él mismo el cable parado sobre la plataforma. Vamos a desmontar el mito primero. Hollywood ama esta escena. El villano corta el cable del elevador. La cabina se desploma, corte al impacto. Es cinematográficamente perfecto y es, en la práctica, casi ciencia ficción, porque la verdad es que la frase el cable, en singular, ya está mal. No existe un elevador de edificio comercial o residencial de tamaño mediano en adelante que dependa de un solo cable. Existe un sistema completo. Piénsalo así. Imagina que para cruzar un puente, en lugar de una sola cuerda tensada sobre el abismo, hubiera 6 u 8 cuerdas independientes, cada una capaz por sí sola de aguantar todo tu peso. Y que, además, debajo de ti hubiera una red de seguridad que se activa automáticamente en el instante en que empiezas a caer demasiado rápido. Y que, por si fuera poco, hasta abajo te esperara un colchón amortiguador. Nada más por si las dudas. Eso es un elevador. No fue diseñado asumiendo que nada va a salir mal. Fue diseñado asumiendo exactamente lo contrario, que tarde o temprano algo va a fallar. Y la genialidad de la ingeniería no está en evitar la falla, está en garantizar que, cuando ocurra, el sistema falle de manera segura. Ese concepto incluso tiene nombre: ingeniería de falla segura, y está en el corazón de prácticamente toda tecnología en la que confiamos nuestra vida, desde aviones hasta plantas nucleares. Pero todo esto, en el mundo de los elevadores, comenzó con un solo hombre, una multitud nerviosa y un hacha. Nueva York, 1854. La ciudad está en medio de una revolución silenciosa, la industrialización. Las fábricas usan sistemas de izaje para levantar cargas pesadas entre pisos, pero nadie confía en ellos para transportar personas. Y la razón es simple: los cables de esa época se rompían, no pocas veces, con una frecuencia verdaderamente alarmante. Cuando eso pasaba con una carga, era una pérdida económica. Cuando pasaba con una persona adentro, era una tragedia. Por eso, los edificios de la época tenían un techo invisible de altura. Nadie iba a construir un edificio de 10 o 15 pisos si la única forma de subir era por escaleras o en un elevador de carga que te podía matar. Es en ese escenario donde entra Elisha Otis, un mecánico de taller que se dedicaba a reparar equipo industrial. Otis no inventó el elevador, él resolvió el problema que le impedía a la gente confiar en él. En la Exposición Mundial de Nueva York, en 1854, Otis montó una demostración atrevida. Subió a una plataforma de elevador frente a una multitud curiosa y ordenó que la izaran varios metros por encima del suelo. Entonces, con todo el público observando, tomó un hacha y ordenó que cortaran el único cable que sostenía la plataforma donde él estaba parado. La multitud contuvo el aliento y la plataforma cayó unos cuantos centímetros y se detuvo. No fue magia. Fue un mecanismo que el propio Otis había diseñado, una especie de resorte de acero colocado arriba de la cabina, tensado por la fuerza del cable normal. En el instante en que el cable se rompía, la tensión desaparecía, el resorte se soltaba y trababa dos dientes metálicos contra los rieles guía laterales del elevador, los mismos rieles que hoy guían cualquier elevador en cualquier edificio del mundo. La fricción detenía la caída casi al instante. Ese momento de puro teatro
Ese gesto casi suicida frente a una multitud es la razón por la que hoy existen los rascacielos. Sin el freno de seguridad de Otis, no habría existido suficiente confianza pública para construir edificios altos con elevadores de pasajeros. El horizonte de las ciudades modernas, Nueva York, Shanghái, Dubái, existe porque un hombre decidió comprobar su invento cortando el propio piso bajo sus pies. Ahora vamos a abrir el capó y entender cómo funciona todo esto hoy, casi 2 siglos después, con capas de seguridad que ni Otis se imaginaba. Primero, los cables. Un elevador de edificio alto normalmente usa entre 4 y 8 cables de acero trenzado, corriendo todos en paralelo. Y aquí está el detalle importante. Cada cable por sí solo ya es lo suficientemente fuerte para sostener el peso total de la cabina llena. Esto significa que, matemáticamente, necesitarías que casi todos los cables se rompieran al mismo tiempo para tener un problema real. Algo prácticamente inédito en la historia de estos sistemas, porque se inspeccionan y se reemplazan mucho antes de mostrar señales de desgaste. Pero vamos más allá, porque la pregunta que importa es, ¿y si, hipotéticamente, todos fallaran? Ahí entra el segundo héroe de esta historia, el regulador de velocidad, o gobernador. Piénsalo como un sensor de velocidad mecánico instalado en la parte superior del cubo del elevador, conectado por un cable propio, más delgado, que gira junto con el movimiento de la cabina. Mientras el elevador se mueve a velocidad normal, ese cable gira tranquilamente, como la rueda de una bicicleta a velocidad de crucero. Pero si la cabina empieza a acelerar más allá del límite seguro, digamos en una caída real, ese regulador detecta la rotación excesiva, casi como un sensor de pánico mecánico, y se traba. Ese trabado activa físicamente el freno de seguridad dentro de la propia cabina. Esas mordazas de metal, herederas directas del invento de Otis, que se clavan contra los rieles guía a ambos lados del elevador. La fricción generada es suficiente para detener toda la cabina en cuestión de metros, no de pisos. Y si por algún motivo absurdo esto también fallara, existe una tercera capa, silenciosa, esperando literalmente hasta el fondo del cubo. Los amortiguadores, o buffers, son estructuras de resorte o de aceite presurizado instaladas en la base del cubo del elevador, diseñadas específicamente para absorber el impacto de una caída, convirtiendo una colisión potencialmente fatal en una frenada brusca pero sobrevivible. Suma todo esto: cables redundantes, freno de seguridad mecánico, regulador de velocidad, amortiguadores en el fondo del cubo, y tienes un sistema con al menos 4 capas independientes de protección, cada una capaz de actuar por sí sola, sin depender de electricidad, sin depender de ninguna computadora. Es ingeniería puramente mecánica, física básica trabajando a tu favor en silencio cada vez que presionas ese botón. Y aquí está la paradoja interesante. Sabiendo todo esto, ¿por qué seguimos sintiendo miedo? La respuesta está en una desconexión entre lo que percibe nuestro cerebro y lo que realmente está pasando. Dentro de un elevador pierdes referencias visuales del movimiento, sientes vibraciones que no puedes explicar y estás en una caja cerrada, sin control sobre la situación. Los mismos ingredientes psicológicos de la claustrofobia y del miedo a perder el control. El cerebro no está calculando estadísticas de ingeniería, está reaccionando al entorno. Espacio reducido, movimiento extraño, puertas cerradas. Pero el impacto real de esta tecnología va mucho más allá del miedo individual. Rediseñó por completo la forma en que vivimos. Antes del elevador seguro, el valor inmobiliario funcionaba al revés de como lo conocemos hoy. Entre más alto el piso, más barata la renta, porque nadie quería subir varios tramos de escalera. Después del elevador, esa lógica se invirtió por completo. Los pisos más altos, con mejor vista, se convirtieron en los más valiosos. Ciudades enteras crecieron verticalmente gracias a esta confianza en la ingeniería. Sin elevadores seguros, no existirían las metrópolis densas como las conocemos. Tendríamos ciudades expandiéndose horizontalmente al infinito, en lugar de crecer hacia el cielo. Cada rascacielos que ves en el horizonte de una gran ciudad es, en cierto sentido, un monumento silencioso a aquel momento de 1854 en que un hombre confió su propia vida a un resorte de acero. Entonces, la próxima vez que estés dentro de un elevador y escuches ese ruido raro, sientas esa pequeña vibración, ese instante de incertidumbre, tal vez puedas ver la escena de otra manera. Ese sonido no es el presagio de un desastre. Es el sonido de capas y más capas de ingeniería trabajando silenciosamente por ti, exactamente como fueron diseñadas para hacerlo hace más de 170 años.
Es física básica, redundancia inteligente y un poco de teatro histórico valiente, todo trabajando junto, escondido detrás de paneles metálicos, solo para que puedas subir 20 pisos sin pensarlo dos veces. Esa es la belleza invisible de la ingeniería. Solo se nota cuando falla, pero está trabajando todo el tiempo, en silencio, para que nunca tengas que notarla. Si este video cambió la forma en que vas a ver el próximo elevador en el que te subas, dale like. Eso ayuda muchísimo al canal a seguir desmontando los miedos escondidos de nuestro día a día. Y cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿qué otro miedo cotidiano quieres que explique con ingeniería la próxima vez? ¿Puentes colgantes? ¿Aviones en turbulencia? ¿Metros en el fondo del mar? Escríbelo aquí abajo. Y suscríbete al canal porque esta es solo la primera de muchas historias escondidas dentro de las cosas más comunes de tu rutina.